Bueno, quiero presentarme para los que no me conocen. Mi nombre es Susana, yo vivo en Luján, soy médica veterinaria de profesión, retirada ya, y soy estudiante de Raja Yoga hace 15 años. Brahma Kumaris quiero contarles que es una organización internacional, mundial, sin fines de lucro, que tiene estatus consultivo en Naciones Unidas y que básicamente trabaja por un mundo mejor, a través de la inculcación de los valores y las virtudes como una herramienta cotidiana en la vida. Trabajamos en diferentes áreas de la comunidad, en la salud, en la educación, en todo lo que es familiar, en los niños, en los ancianos. Y nuestra tarea es en todo el mundo, en los 5 continentes. Hay más de 1.500 centros en todo el mundo y en todos los idiomas. Quería decirles que este programa de charlas, que van a ser 3, que comenzamos hoy, martes 15, el próximo viernes 18 y el próximo martes 22 de septiembre, siempre en el horario de 17 a 18 horas. El tema que vamos a desarrollar tiene que ver con la resistencia, el rechazo y la negación. Por eso son 3 encuentros, básicamente uno para cada tema, aunque estén, por supuesto, relacionados. Quiero acomodar la cámara, si ustedes me permiten ahí. Ok, muy bien. También quiero decirles que esta charla está siendo grabada y van a poder volver a escucharla o obtenerla dentro de más o menos 2 días, 48 horas. El link va a ser publicado en el chat y desde ahí van a poder obtener esa información. Les voy a pedir, como ya leyeron en el cartel, que mantengamos micrófonos y cámaras cerrados para generar un ámbito de silencio y que podamos escucharnos correctamente, sin más interferencias que las que puedan surgir por ahora por mis perros que están ladrando, que es lo habitual, porque la comunicación de ellos es a través del ladrido. Bueno, muy bien, habiendo dicho eso, les digo que hoy vamos a ver lo que nos pasa a los seres humanos, a todos nosotros en la vida de manera cotidiana. Cuando venimos caminando tranquilamente por la vida y de repente ocurren cosas. Nos ocurren cosas de manera repentina, de manera inesperada, cosas que no son precisamente agradables, cosas que irrumpen en nuestra vida, pateando nuestro tablero de estructura, ¿no? Nuestro tablero de cotidiano de trabajo, de familia, nuestra rutina. Generalmente asociados a malas noticias o a situaciones que estaban funcionando bien y ya no están funcionando tan bien, cosas que estaban bien armadas y que se están desarmando y que siempre son fundamentalmente inesperadas, porque no estaba en nosotros pensar que eso podía suceder. Por eso es que son repentinas, inesperadas, es estas pequeñas cachetadas que la vida nos da. En la canción de Serrat, es muy linda esa canción que dice: de vez en cuando la vida toma conmigo café, ¿no? Y en un momento dice que nos gasta una broma y que entonces terminamos confundidos, sin saber qué pasa, mordiendo una pajita sentados sobre una calabaza. Eso sería la expresión figurativa de cuando venimos normalmente y estas cosas que regularmente pasan, que nos dan un sacudón, que se presentan delante nuestro y que hay que atenderlas, porque nos interceptan, no nos dejan seguir con la rutina como venimos, ocupan todo el espacio y nos demandan no solo atención, sino también soluciones. Estas cosas son, por ejemplo,
un diagnóstico médico, ¿no? De repente vamos a una rutina de estudios médicos y nos encontramos con la novedad que tenemos una enfermedad, que puede no ser grave, pero que es como una puerta que se abre a una nueva situación que tenemos que atender, que tenemos que considerar, tratarnos, hacer estudios, cuidarnos, hacer un seguimiento, etc. Y que nunca cae bien el sabernos vulnerables, al menos físicamente. También puede ser cuando de repente se cae un contrato, una contratación que veníamos, que no la renuevan, por ejemplo en el tema laboral, ¿no? Brindamos algún tipo de servicio y no nos enteramos que no nos van a renovar esa licencia o ese contrato, por el motivo que sea, y nos desestabiliza. También puede ser un contrato de locación por la vivienda donde estamos, que tenemos que dejarla y salir a buscar algo nuevo, o el lugar donde tenemos nuestra fábrica, nuestros depósitos, el lugar donde generamos nuestros recursos. También muchas veces un hijo que inesperadamente se va del país y es toda una movida familiar. O al revés, un hijo que repentinamente vuelve al país y no con muchos recursos. Muchas otras veces tiene que ver con la propia estabilidad laboral. Tenemos la noticia que la empresa donde trabajamos o la fábrica está reduciendo el personal, o se corren rumores de convocatoria o de quiebra, donde concretamente tenemos la posibilidad de perder el trabajo. Hay muchas cosas de estas que pasan regularmente y todos sabemos de estas cosas porque las vivimos regularmente. Por supuesto, la salud de alguien muy querido y hasta la pérdida de alguien muy querido o la pérdida inminente de alguien que queremos mucho, que está muy ligado a nosotros. Son todos sacudones, ¿eh? Son cosas que nos ponen panza arriba. Y en esas circunstancias solemos tener básicamente 3 reacciones. Generalmente es el rechazo, la resistencia y la negación. No importa el orden, puede ser resistencia, rechazo, negación y después pasar a resistencia. En realidad, generalmente podemos quedarnos en cualquiera de esas 3 instancias o transitar a través de ellas en un efecto algo así como una rotonda, ¿no? Es quedarnos en eso y no poder trascender eso y empezar a pegar vueltas alrededor del problema o del obstáculo, ¿no? Del inconveniente, sin encontrar soluciones, simplemente dando vueltas. Muchas veces, y es la mejor opción, podemos aceptar, empezar a ver el problema desde la aceptación, y eso hace de que podamos trascender cualquiera de estas 3 reacciones y encarar lo que ocurre de una manera práctica, objetiva, sin emociones o con la menor cantidad de emociones posibles, con el afán de encontrar una solución transitoria o definitiva. Entonces, ahora sí, entrando en el tema de hoy específico, que es esto de resistir, vamos a definirlo como que resistir es aquella manera de enfrentar un obstáculo que viene a oponernos, viene con una fuerza en contra de nosotros, viene como para tumbarnos, y nosotros le vamos a ofrecer una resistencia equivalente para que eso no ocurra, para que no nos tire, para que no nos derrote, para que no nos voltee. Ese es básicamente lo que es resistir desde un punto de vista práctico. Es algo, un problema que se nos viene como una tromba y nosotros lo que hacemos es oponerle una fuerza equivalente como para contrarrestar esa fuerza y seguir de pie y seguir en carrera.
objetivamente podemos decir, por ejemplo, que la casa resistió el tornado, ¿no? La casa tuvo fuerzas suficientes como para resistir un tornado, que bueno, habrá durado algunos minutos, pero pudo hacerlo. O, no sé, el ciclista pudo resistir la tormenta, es decir, pudo, sin abandonar la carrera, resistir la tormenta y continuar. Por ejemplo, son ejemplos prácticos, pero cuando hablamos de emociones, cuando hablamos de inconvenientes que generalmente arman este tablero de emociones, vamos a ver cómo sucede o qué sucede en estos casos. Lo que tenemos que entender que resistir es soportar con sufrimiento. Eso es algo que hay que visualizarlo, porque resistir es oponer una fuerza, es un trabajo duro, no es placentero, no es gratificante y además es de tipo constante. No podemos abandonar. El que resiste no puede permitirse por momentos dejar de hacerlo, porque esa fuerza que viene hacia él lo va a llevar por delante, lo va a tumbar, lo va a arrasar. Entonces el resistir es una acción que es continua, que no permite descanso y que no es placentera. Es un trabajo duro. A veces el esfuerzo, aunque sea duro, es gratificante porque da logros, pero no es precisamente el caso de resistir. Vamos a poner un ejemplo, por ejemplo, de una mujer golpeada. Una mujer que su marido es alcohólico y que regularmente cada tanto viene en mal estado, agresivo, violento, desestabilizado, descontrolado, y sabemos cómo son estas cosas, ¿no? Irrumpe en la casa con violencia, le pega a los chicos, grita, rompe cosas, insulta, y generalmente termina con violencia hacia su mujer, quien además protege a sus hijos. Esta mujer generalmente ante la condición que quizás no pueda irse de ese lugar porque no tiene dónde ir, porque no tiene familia a quien recurrir, porque no tiene cómo proteger y cuidar a sus hijos, porque no tiene alternativas laborales o al menos si las tuvieran tampoco tendría dónde dejar a los chicos, en fin, un bollo de cosas. Son personas que deciden resistir, deciden esperar y resistir que la cosa pase. Y entonces al otro día se maquillan la cara para tapar esos golpes, esos moretones, comienzan el día nuevamente limpiando, cocinando, acomodando, tirando lo que se rompió el día anterior o arreglando todo lo que quedó en mal estado, tratando de consolar a sus hijos y de tranquilizarlos. Y de esta manera empieza de nuevo cada vez que esto sucede, resistiendo. Hay muchísimos ejemplos de esto, ¿no? En el tema laboral, en el tema económico, en el tema afectivo. Hay un ingrediente interesante en la resistencia, que es que no hay estrategia, o en tal caso la estrategia tan solo sirve para aguantar, para soportar, para no ser arrasado, pero en ningún momento plantea una solución, plantea una alternativa. Y esto es un aspecto importante a tener en cuenta. Otro aspecto interesante es que en la resistencia, aquel que practica resistir a una situación que es no grata, es se me vino a la cabeza otra cosa que es interesante, pero no. Es pensar, es la ilusión de que eso va a pasar. O sea, durante el proceso de resistir hay la fantasía
de que eso en algún momento mágicamente va a desaparecer. Ese inconveniente, ese mal sueño, el estar viviendo esa situación, la que fuere, la mala noticia, el diagnóstico de la enfermedad, el marido alcohólico o la esposa infiel, o la posibilidad de pérdida del trabajo o el cierre de la fábrica o la no renovación del contrato, cualquiera. En el fondo hay la ilusión, la fantasía de que esa situación va a desaparecer y que un día se va a encontrar descansando plácidamente sin tener que hacer más ese trabajo duro. Eso es un tema, ¿no? El tema de la resistencia como una manera de afrontar el inconveniente, como si realmente fuera una alternativa viable como búsqueda de solución. Resistir tiene un lado positivo, sin duda, eso es innegable. Es alguien que decide resistir, es alguien que toma la decisión de no dejarse vencer. Es alguien que al menos se pone de pie con fuerzas y con los puños cerrados, porque es una lucha que establece con la adversidad. Entonces decide no dejarse vencer, decide darle batalla. Por un lado es positivo, sin duda, porque se pone de pie. Pero por el otro lado, la pregunta es, ¿esta es una alternativa válida? El hecho de resistir realmente es implementar o afrontar un problema, una adversidad desde la resistencia. ¿Cuál sería el costo-beneficio? ¿Qué es lo que yo tengo que invertir para generar esa resistencia eficaz, para bloquear esa fuerza que me quiere voltear? ¿Y cuál es el beneficio que obtengo de esa resistencia? Y esto es lo que es interesante plantearlo. En este año estuve leyendo que hay una canción que ha tenido un ranking muy alto, cosa que no tenía hace muchos años, y tiene que ver con la aparición de la pandemia. Desde que apareció la cuarentena hacia fines de marzo de este año, esta canción, lo escuché en un medio de noticias, había tenido un gran auge en internet, de personas que la bajaban y la escuchaban. Esta canción todos seguramente la han escuchado alguna vez y se llama Resistiré. Y por acá tengo la letra, no sé si la traje por acá, creo que sí. Ay, no sé. Parece que sí. Por acá tengo la letra para leérselas porque es interesante lo que dice. Y dice, cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, resistiré. Es decir, cuando ya no tenga más oportunidades, para que cuando se quede totalmente solo, cuando no tenga alternativas y cuando la noche como símbolo de oscuridad, de miedo y de incertidumbre, en ese momento igual resistiré. Y después dice, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré. Resistiré erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Entonces, es interesante, creo que acá había otra parte de la letra, no sé si la tengo, pero bueno. Lo interesante de esto es, por un lado, colocar la adversidad como algo, como un enemigo oculto, como alguien que nos quiere hacer daño, que por supuesto no tiene una forma física, pero
parecería que nos resulta más fácil representar la adversidad como una figura externa, una figura que se dibuja en la oscuridad, que es amenazante, que amenaza nuestra tranquilidad, nuestra estabilidad, que amenaza nuestra felicidad y nuestra integridad. Entonces, cuando lo vemos así, no, es muy difícil aceptarlo, es muy difícil no rechazarlo, porque es una figura exterior y así la estamos representando. En realidad, la adversidad son inconvenientes que se presentan en la vida diaria, que son normales, porque nada se mantiene a través del tiempo. En realidad es normal de que alguien se enferme o que alguien parta. Es normal que algo que venía sucediendo de una manera determinada en un momento deje de suceder de esa manera para ocurrir de otra manera. Es así, la vida es un cambio permanente. Entonces, cuando lo vemos así externamente, como una figura que se recorta en la oscuridad, que nos amenaza, entonces aparece la figura de resistir, que es el guerrero que pelea contra el imaginario, ¿no? El duro imaginario que no le vemos el rostro. Entonces recién planteábamos, ¿será realmente eficiente encarar un problema, una adversidad, una mala noticia, un cambio en las cosas con la resistencia, resistiendo? Y entonces podemos ahora abrir el espacio para pensarlo. Vamos a implementar otra idea, vamos a mirar lo mismo desde otro ángulo. ¿Qué pasa si, superada la primera emoción que todos tenemos, que es que cuando algo es difícil, es duro, es adverso, es doloroso, o es vergonzoso, o es repentino y duro, lo primero que hacemos es rechazar, y lo primero que se nos ocurre es resistir? También se nos ocurre negarlo, no se nos ocurre, a veces son mecanismos de defensa automáticos que ni siquiera pensamos, por eso hablamos de reacciones. Entonces, cuando esto ocurre, es normal que en una primera etapa lo primero que decimos es: no puedo creer que me esté pasando lo que me está pasando. Sentimos que es algo totalmente arbitrario, sentimos que es algo injusto, que no lo merecemos, que no tiene relación con nada. Y fundamentalmente a veces sentimos que no tiene relación con nuestro accionar, como que el resultado parecería estar desligado del esfuerzo, que sea incoherente, que no sea merecedor, que lo que sucede no sea merecedor de lo que se viene haciendo. Y en realidad es simplemente que sucede, porque las cosas cambian. Entonces, pensemos en una alternativa diferente. ¿Qué pasa si empezamos a revisar lo que está pasando? Nos animamos a ponerlo arriba de la mesa, como si fueran cartas, como si fueran figuras, y empezamos a visualizar la problemática como una jugada de ajedrez, como algo, como un Scrabble o como un crucigrama, es decir, algo que hay que resolver, requiere ser observado. Y esto requiere de un primer paso, que sería entonces: el primero rechazamos, o negamos, o resistimos, pero luego, cuando nos tranquilizamos, cuando podemos bajar un poco las emociones, las aceptamos, pero luego nos damos cuenta que en un mar de emociones no podemos tomar decisiones correctas, empezamos a transitar la aceptación. ¿Y la aceptación qué es? ¿La aceptación es estar de acuerdo? No, la aceptación tiene una acepción, que es estar de acuerdo. Acepto ir a tu casa a cenar. Pero la aceptación tiene otra excepción, que es ver la realidad tal como es. Es abrir los ojos y ver.
y entender lo que está pasando con todos los colores y con todos los ingredientes que lo conforman. Así tal cual es, sin negar, sin rechazar, sin ocultar. Es poder ver la situación claramente y objetivamente, aunque nos duela, aunque nos parezca difícil, pero verla. Cuando la empezamos a poder ver, ya estamos aceptando. Y cuando comenzamos a aceptar, ya estamos en condiciones de desplegar eso que está pasando sobre una mesa como una forma figurativa, como quien dice, vamos a vaciar nuestros bolsillos para ver qué hay en él. Todas las alternativas, las circunstancias, los pensamientos, los sentimientos. Cuando podemos revisar las circunstancias y analizarlas, podemos ir tomando diferentes posiciones. Y en la medida que lo vamos haciendo, van surgiendo ideas. Vamos creando, como el ave fénix que quiere resurgir entre las cenizas, alternativas que hasta ese momento ni siquiera imaginábamos que estaban en nuestra imaginación. Posibilidades, y nos empezamos a plantear, ¿y si hago esto? ¿Y si voy a tal lado y pregunto y veo y busco? ¿Y si miro esto por el otro lado? ¿Y si acepto esto y bajo esto? Es decir, empezamos a jugar con todas las posibilidades y las alternativas. Empezamos a aceptar. Empezamos a convivir con ese problema de tal manera de encontrarle la vuelta. Y esa vuelta se encuentra precisamente a través de la adaptación. Vamos implementando ideas y alternativas que nos permiten adaptarnos a esa nueva realidad y hacer los ajustes, porque adaptarse es hacer ajustes. Adaptarse no es continuar exactamente como veníamos, es implementar esos cambios necesarios y suficientes como para adaptarnos a las nuevas exigencias. Había un dicho que decía en un augurio de fin de año, en un saludo de fin de año, decía, satisfacer los requerimientos de un nuevo año será la mejor manera de crecer. Y realmente es una frase muy sabia. Es ver qué puedo hacer yo para acompañar las circunstancias de una manera inteligente, emocionalmente inteligente y con capacidad como para adaptarme y para poder abrazar el problema con soluciones efectivas. Seguramente al principio haré soluciones parciales, provisorias, pero después esas perfectamente pueden dar lugar a soluciones definitivas. Entonces me pregunto si resistir como una reacción es aceptable y entendible. Reacciono a esta realidad que me duele, que me pega, que me pone de rodillas, resistiendo. Entonces, simplemente es como cerrar los ojos y decir, bueno, ya va a pasar, ya va a pasar, ya va a pasar. Entonces aguanto, entonces soporto con sufrimiento. Es un trabajo diario soportar. Pero el problema no desaparece, el problema sigue. No es como la tormenta que duró unos minutos y pasó. A veces las situaciones vienen a nuestra vida para generar esos cambios que necesitamos, porque estamos muy rígidos, porque nos cuesta adaptarnos, porque creemos que en la vida todo va a ser igual, y eso es imposible. La vida implica y exige un cambio permanente. Tenemos que ser sumamente flexibles y elásticos precisamente para no sufrir, precisamente para tener esa flexibilidad que nos permita adaptarnos a cualquier situación. Hay un problema económico, ok, hay que ajustar las cuentas, hay que gastar menos.
No se trata de negar o de rechazar y seguir gastando esperando que un milagro haga que, bueno, que la cosa se resuelva. La cosa se va a resolver con decisiones sensatas, apropiadas, inteligentes, creativas. Entonces, la resistencia, al igual que como veremos en otros encuentros, la negación y el rechazo, es una instancia de reacción inicial, pero luego tenemos que revisar en nuestra vida qué situaciones estamos resistiendo y cuántos años hace que las estamos resistiendo. El matrimonio puede ser una. A veces hay matrimonios que subsisten por obra y gracias de la resistencia. Resistir el mal carácter del otro, resistir el maltrato, resistir la indiferencia, resistir la falta de valoración, resistir la valoración del otro, el aprecio. Y además, no es solo del otro. Independientemente de quién lo generó, esto se retroalimenta con una actitud mía que respondo de manera equivalente. Entonces son dos personas que resisten como matrimonio, o resisten como socios, o resisten como padre e hijo, resisten como amigos. Como amigos es más difícil, ¿no? Pero a veces sí como compañeros de trabajo, o como colegas, o como vecinos. Resisten, es una relación de resistencia. Bueno, yo quería preguntarles ahora a las asistentes que tan amorosamente nos ayudan en estos talleres, en estas clases, a ver si hay preguntas en el chat que quieran, que preguntas o comentarios. Por ahora no hay nada, Susana. Bueno, muy bien. Disculpe, ¿la clase no se está grabando? Perdón. Sí, la clase se está grabando. Y luego en el chat... Disculpame, Susana, que interrumpa. Sí, la clase se está grabando, ya lo dijimos en el chat, y por favor, cualquier consulta, escríbanla en el chat, por favor. Gracias. Sí, todas las consultas que tengan, escríbanlas, el grupo de asistencia técnica las va a responder, y lo mismo aquello que quieran comentar, algún episodio personal, sin dar detalles. Hay una pregunta, Susana. Ok. Lili dice, ¿cómo se puede salir de estas situaciones de resistencia en la pérdida de un ser querido? Después hay otra. Ok. En la pérdida de ser querido, Lili, es el tema de la aceptación. En un principio, cuando uno pierde a alguien muy querido, existe un dolor muy fuerte. Ese dolor es una gran emoción que bloquea, que no deja vivir, que se presenta como un bloqueo en el pecho. Muchos hemos vivido dolores muy grandes de seres queridos que perdimos. Eso se genera en un principio y es absolutamente normal. Decir no puede ser viviendo, vamos a cerrar micrófonos, por favor. Cuando decimos no puede ser que yo esté viviendo esto, porque no podemos aceptar la muerte. La muerte es un episodio más de la vida. Y cuando entendemos que aquel que se fue cumplió con su tarea se completó y llegó el momento de partir porque su papel terminó. Imagínalo como una obra teatral. Ese actor cumplió con su papel, lo completó y ahora ya puede retirarse de la obra y puede volverse a su casa. Y esto es la muerte, es retornar o seguir en el próximo papel. Este papel está cumplido. Yo sé que así todo, esa persona que partió es un dolor y ese dolor se siente por su ausencia. Pero lo primero que tenés que hacer, Lili, es aceptar que esa alma cumplió con su papel. Y lo segundo, que está bien, está liberada, se liberó
de todas sus preocupaciones, el papel lo completó y ya estaba en condiciones de poder partir y liberarse, ¿sí? Entonces, con esa aceptación, vas a poder pensar en la persona como un homenaje, no como una pena, no con tristeza, y agradecerle lo maravilloso que ha sido su presencia en tu vida, sea tu padre, sea tu pareja, sea un hijo, lo maravilloso que ha sido tenerlo, haberlo conocido. Entonces, cada vez que lo recuerdes, es decirle gracias y es rendir un homenaje a su recuerdo por haber sido dulce, amoroso, comprensivo, y ya está, ya hay que dejarlo partir porque su papel terminó. De esa manera vas a comenzar muy despacito y no sin tristeza en un principio el camino del duelo. Entonces de a poco vas a ir saliendo. Y cuando lo recuerdes, ya no llores. Simplemente agradecerle a la vida que esta persona ha estado en tu vida por darte tanta felicidad. Es un trabajo que tenés que tomar la determinación de hacerlo. Bueno, Guillermo hizo un aporte que dice que hay gente que disfruta con el sufrimiento de resistir. Y Inés preguntaba, a continuación de la pregunta de Lili, de la resistencia en la pérdida de un ser querido, dijo, o de una también enfermedad importante. Claro. Claro, si yo me resisto a un diagnóstico, supongamos que tengo un diagnóstico de un tumor, que puede ser maligno, pero que puedo tener alternativas de curación. También depende de cuál es mi actitud frente al inconveniente. Si yo me pongo de la vereda de enfrente al diagnóstico, si yo rechazo eso, me estoy oponiendo a la realidad, no estoy aceptando lo que ocurre. Por lo tanto, no estoy viendo la escena tal cual es. Estoy contrarrestando con emocionalidad. Y estoy pensando que no me corresponde, que es injusto, que es arbitrario, etcétera, etcétera. Me estoy involucrando en un montón de emociones que me están alejando de la posibilidad de resolverlo. No hay enemigos afuera que nos estén creando obstáculos a propósito. Aunque no nos demos cuenta, y eso se puede analizar si a alguno de ustedes les interesa en algún momento hacer el curso de Raya Yoga, que es una filosofía de vida maravillosa, es esto de entender que cada cosa que sucede en nuestra vida, cada suceso que está en nuestro plato, es algo que, aunque sin saber, hemos estado elaborando, hemos estado tejiendo. Por supuesto que la muerte de alguien no tiene que ver con eso. La muerte de alguien es simplemente que su papel terminó. Y era corto, era largo o era medio, pero era su papel. Hay que aceptarlo. Y hay que aceptar y soltar a ese ser querido. Soltamos el apego con el cuerpo, pero nos quedamos con todo el amor que dejó en nuestro corazón, que es lo más importante. Y ese es el homenaje. Ese es el homenaje y entonces, cuando empieza a pasar un poquito el tiempo y cuando yo recuerde a esa persona, voy a sonreír, porque va a ser el reflejo de lo que yo recuerde de la felicidad que me dio haberlo tenido. Eso se obtiene, eso llega, eso no es una fantasía, eso es real. Hay más preguntas, Susana. Sí. Marcela dice, ¿existe resistencia a algo bueno? ¿A vivir algo hermoso por querer o creer que no lo merecemos? Sí, claro que sí. A veces estamos viviendo algo maravilloso y tenemos tanto miedo de que sea fugaz, que sea muy corto y que sea temporal, que de hecho seguro que va a ser temporal, que preferimos negarlo, que preferimos no tomarlo en cuenta.
Y decir, bueno, ok, está bien, está todo muy bien, pero yo no me la creo. Porque el día que eso desaparezca voy a sufrir mucho. Ya estás sufriendo. En realidad esa resistencia es un sufrimiento previo porque ya das por descontado que lo vas a perder. En realidad, nada de lo que pasa en la vida es definitivo, todo es transitorio, todo es transitorio, nada viene para quedarse, la vida es un juego muy dinámico y por eso es tan importante adaptarse y flexibilizar. No sé si hay otra pregunta. Sí, hay varias. María dice, ¿cómo ayudarnos para poder soltar lo que nos perturba emocionalmente y a pesar de diferentes intentos abordados de distintas formas, se queda pegado a uno? Mirá, creo que era Marcela la que dijo esto. Marcela, cuando uno se queda tan pegado es porque no está conforme con la manera en que actuamos en esa situación. Generalmente lo que el otro hace es doloroso, pero a veces es mucho más doloroso de la manera en que nosotros respondemos a eso. Quedamos tan desconformes con nuestra acción o nuestra falta de acción que no nos perdonamos. El camino únicamente es el perdón. El perdón a vos misma porque hiciste únicamente lo que podías. No hiciste ninguna otra cosa más que lo que en ese momento disponías. Y segundo es perdonar al otro, porque también hizo lo que pudo. Hay muchos errores en el juego de la vida y hay que aceptarlos. Perdonarse es un camino muy cierto para sanar. Bueno, hay María de los Ángeles dice, en el ejemplo que estaba dando del matrimonio con el otro ser que convivió 25 años con una, ¿cómo se hace para tratar de aquí en más lo mejor posible? No sé cuál sería el caso matrimonial, si es un caso que creo que puede ser el caso que yo di de un matrimonio que conviven juntos bajo el formato de la resistencia. Debe ser ese el que plantea María de los Ángeles. Yo creo que acá es muy importante, y no solo acá, en todos los casos de relaciones, es fomentar el diálogo. La única manera de conocerse realmente es establecer ese diálogo de corazón a corazón, donde uno se anime a decirle al otro qué le pasa, qué cosas siente, qué cosas piensa, qué cosas pasaron cuando pasó tal o cual situación, cómo se siente cuando el otro no la mira, no le habla, o no la valoriza, o no le agradece, o ese nivel de indiferencia, es hablarle sin reproche, esto es fundamental. Simplemente contarle al otro, como le contamos a una amiga, vos sabés lo que yo siento cuando pasa eso, ¿sabés? Siento tal cosa, siento tal dolor, pienso en tal situación, en tal otra. Abran su corazón, no tengan miedo de expresar lo que sienten. El otro se va a sorprender, va a encontrar aspectos de ustedes que no conoce. A veces damos por supuesto que el otro piensa tal cosa, hace tal cosa, y estamos tan errados, porque como todos escondemos emociones, o las disfrazamos porque nos da vergüenza, porque nos sentimos tontos, o porque sentimos que queremos más y no queremos demostrar esa debilidad. Entonces estamos todos camuflados, maquillados, interpretando personajes que no somos. Hay que atreverse a esto, los resultados son maravillosos. Y no se olviden en esos diálogos de decirle al otro, independientemente de cuál sea el desgaste en la relación, todos los valores que el otro tiene. Decírselo. Vos sos muy capaz, vos sos una persona muy responsable, siempre atendiste la casa con mucha dedicación, nunca, siempre, bueno, lo que sea,
pero pónganlo primero. Y después háganse también responsables del fracaso que están viviendo ahora o del desinterés que está habiendo ahora. No lo hagan culpables al otro. En una relación compartimos siempre responsabilidades. No sé si María Ángeles, si esto respondió a tu pregunta. Bueno, sigo con las preguntas. Valeria dice, cuando recordás a la persona que ya no está, ¿ya no tenés que llorar? ¿Depende de cuánto tiempo pasó? Sí, depende de cuánto tiempo pasó. Las lágrimas caen cuando uno todavía está extrañando la presencia física de ese alguien. Y muchas veces las lágrimas también son de amor. Son lágrimas porque recordamos cuando tomábamos un café a la tarde, o cuando venía de trabajar, o cuando lo acompañaba a hacer algo, alguna circunstancia puntual. Entonces las lágrimas también son de amor. Pero en la medida que aceptamos y comprendemos que nuestro camino sigue, pero que el camino del que se fue terminó su papel, no podía quedarse. Y además no desapareció, el alma es eterna, el alma no desaparece, es indestructible. En el Raja Yoga aprendemos tan claramente el milagro de la vida después de la vida y la vida y la vida a través de tantos nacimientos, para cumplir a través de ellos con diferentes papeles que nos permitan experimentar como almas en este mundo físico diferentes alternativas. La vida es realmente un juego maravilloso. Yolanda pregunta, sí, ¿cómo poder soltar y cómo se llega a poder perdonarnos? Nos perdonamos porque no lo hicimos a propósito. ¿Quién quiere equivocarse, Yolanda? ¿Quién? Muchas veces hacemos algo y sabemos que estamos equivocados, pero eso lo hacemos de tosudos que somos, de caprichosos. Pero en realidad, si en ese mismo momento tuviéramos como contrapartida el dolor del error, inmediatamente lo corregiríamos. Lo importante es darse cuenta qué hacemos mal y no repetirlo. Pero no podemos hacer eso si primero no nos perdonamos de lo que nos equivocamos. Tenemos que tener compasión por nosotros mismos. Cuando alguien muy querido se equivoca, ¿qué hacen? ¿No lo perdonan? ¿Lo odian? ¿Se lo dicen todos los días? ¿O tienen misericordia? Esa es la misericordia, la compasión. El perdonar, el aceptar que es algo que ocurrió por error, pero tener la responsabilidad de, en general, chequear para que no vuelva a pasar. Pero es perdonarse, al principio, no sé si es Yolanda la que lo preguntó, perdón por mi poca memoria en los nombres, pero al principio Yolanda escribía en un papel, yo me perdono por todos mis errores. Me perdono por producirme tanto dolor a mí mismo, por no amarme lo suficiente, por causarme disgustos y controversias a mí mismo. Y cuando lo escribas, vas a sentir una emoción en tu corazón y ese va a ser el proceso ya iniciado de perdón. Sí, Beatriz. Bueno, hay un aporte bastante extenso de María de los Ángeles que dice, me sentí identificada con lo que dijo de la pérdida de ser querido. Tengo a mamá con 81, internada en terapia con COVID y lo veo tal cual lo explicó Susana. Pensé que iba a tener el apoyo del papá de mis hijos, pero ahora veo que no. Pero debe ser que esto me está enseñando, queriendo mostrarme algo. Estoy segura de que viene para enseñarme algo. Sin duda, es enseñarte a revivir, a salir adelante a pesar de todos los obstáculos. Es la resiliencia, eso es. Esa capacidad de emerger entre las cenizas, en a pesar de todo seguir adelante.
Si no puedes ver a tu madre, que está en terapia intensiva, desde tu corazón, sentadita, simplemente con un pensamiento firme, es importante que le digas que la amás y que toda la vida vas a estar agradecida por su amor, por su dedicación y por todo lo que hizo por ti. Es importante que lo pienses y que lo sientas mientras lo pienses y se lo dirijas tan solo como un pensamiento. Ella lo va a recibir inmediatamente en su corazón y va a llevar mucho alivio y va a poder dejar el cuerpo si es que corresponde y es el momento en absoluta paz. Y es importante también que la dejes partir, pero dale todo el reconocimiento de todo el valor que ha tenido en esta vida, de todo lo que te dio, todo lo que te acompañó, todo lo que te amó y todo lo que te perdonó también. Bueno, no sé si ya estamos, si hay más preguntas. No hay más ya, Bueno, por ahora. entonces si les parece, en principio vamos a seguir el próximo viernes con el tema, quizás un pequeño repaso de esto para recordar y para entrar en el tema del rechazo, que es otra emoción que nos deja afuera de muchas soluciones que necesitamos implementar. Entonces, si les parece bien, ahora podemos, con los ojos ligeramente abiertos o cerrados, si sienten que pueden concentrarse mejor, podemos hacer una meditación. Vamos a sentarnos cómodamente en la silla donde estamos, haciendo que la espalda se apoye sobre el respaldo, de manera de estar recto, derecho. Ambos pies apoyados en el piso, los brazos descansando sobre los muslos. Voy a respirar profundamente llenando el abdomen, el tórax y el abdomen hacia abajo, inflando la panza, sosteniendo unos segundos y largando el aire suavemente. Y aquí vamos. Respiramos paz y exhalamos preocupaciones y tensiones. Podemos hacer otra inspiración profunda. Respiro paz. Y expiro preocupaciones que salen de mí. Voy a desconectarme del mundo exterior. Nada de afuera tiene importancia ahora, por unos minutos. Voy a conectarme con quien verdaderamente soy. Un ser de luz. Mi alma es energía, energía pura que le da vida a este cuerpo. Esta alma que soy está interpretando este papel en esta vida que estoy llevando. Un papel que empieza y termina para luego continuar en otra vida, en otro cuerpo, en otro momento. Yo, el alma, soy libre y aunque interprete cualquiera de los papeles que están registrados en el alma, estoy libre de todas las ataduras. Puedo vivir mi papel de una manera desapegada, como un juego de ir y venir, de escenarios que cambian,
de ganar y perder, de día y de noche. Yo, el alma, soy energía pura. Soy un alma que tiene registrada la felicidad, la paz, el amor y la verdad. Acepto los sucesos de la vida que pasaron, que pasan y que pasarán eternamente, porque la vida en este plano físico es un juego de sucesos que vienen y se van. Acepto, me adapto, soy flexible y puedo sobrevivir con toda felicidad a todos los obstáculos de la vida, entendiendo que soy un ser eterno. Suelto los roles de madre, de hija, de esposa, de marido, de jefe. Son papeles transitorios. Es el alma la que necesita estar en paz con sus acciones, sus pensamientos. Chequeemos lo que pensamos y lo que hacemos, por nuestro propio bien, por nuestra propia felicidad y por la felicidad de los que nos rodean. Paz para todas las almas. Paz en el corazón y aceptación. Om Shanti.